El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. En el video de hoy vamos a hablar sobre el femicidio. Este concepto que en el último tiempo ha estado en agenda, en particular a partir del discurso del presidente Javier Milei en el foro de Davos, en el cual planteó que el femicidio, la figura del femicidio, implica o consagra de alguna manera una violación al principio de igualdad, por cuanto las muertes o asesinatos de mujeres resultarían más importantes, más relevantes que los homicidios de los varones. De entrada vamos a aclarar que esto no es así, que no tiene ningún tipo de asidero ni legal ni argumentativo, pero vamos a construir en este video, como solemos hacerlo en este canal, los distintos argumentos, las distintas respuestas para poder contrarrestar de alguna manera esta posición bastante ignorante del presidente Milei. En este video entonces vamos a repasar lo que tiene que ver con la definición conceptual del femicidio, cuándo nace, a qué refiere, la regulación legal en el Código Penal argentino y particularmente también esta cuestión de si afecta o no el principio de igualdad ante la ley. El término femicidio nace en la década de 1970 a partir de la propuesta de Diana Russell, que básicamente lo que buscó fue nombrar el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, es decir, denunciar la violencia que padecen las mujeres por el modo, digamos, en que están construidas las relaciones de poder, es decir, por esta violencia estructural que caracteriza el patriarcado. Este término del femicidio es diferente a otro término, el del feminicidio, propuesto también por otra autora feminista, Marcela Lagarde, que a diferencia del primero, lo que refiere es a aquellos hechos que involucran el homicidio o el asesinato de mujeres, pero donde también, se juega la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, cuando las autoridades públicas no desarrollan las investigaciones judiciales que están mandadas a realizar. Es decir, que a diferencia del femicidio, en el feminicidio se involucra también al Estado como responsable del hecho o bien de no dar la respuesta judicial que ese hecho implica. La incorporación de esta figura del femicidio se ha, incorporado a las legislaciones penales de muchos países a lo largo y a lo ancho del mundo y particularmente en América Latina en la última década. En Argentina, la incorporación del femicidio al Código Penal se produjo en el año 2012 a partir de la sanción de la Ley 26.791, que introdujo esta figura del femicidio como un agravante del homicidio en el artículo 80 del Código Penal, particularmente en el inciso 11 de ese artículo 80. ¿Qué implica, para decirlo en términos más llanos, más simples, que el femicidio fue incorporado como un agravante? ¿Qué son las agravantes en materia penal? Esto implica que el código sanciona, ¿sí?, con una pena privativa de la libertad, es decir, con la prisión o la reclusión, a todas aquellas personas que cometan un homicidio en relación con otras personas, es decir, a todas aquellas personas que maten a otras personas, ¿no? Esta es la figura típica, ¿no? Es decir, lo que se sanciona en el Código Penal. Los agravantes son características que se identifican en esa conducta o bien por el modo en que está efectuada esa conducta o bien por características particulares de quienes la cometen o de quienes resultan víctimas, que lo que hacen es que se aumente el grado de la pena, es decir, que se aumente la sanción. En el homicidio común, la pena establecida va de los 8 a los 25 años. Y cuando entra en juego alguna de esas agravantes, se puede elevar tanto el mínimo como el máximo de esa pena. En este caso, en el caso del femicidio,
El inciso 11 del artículo 80 lo que dice es que se van a aumentar esas penas cuando quien comete el homicidio es un varón, cuando quien es asesinada es una mujer y medie entre estas personas una situación de violencia de género. Es decir, que de alguna manera la causa que genera ese asesinato tiene que ver con la existencia de esta desigualdad estructural, de esta violencia estructural que caracteriza el patriarcado. Como les mencionaba, el femicidio no es el único agravante. También existen otros agravantes que tienen que ver, por ejemplo, con algo que ya existía previo a esta reforma y que se ha desconocido en este último tiempo, en tanto y en cuanto se presentó como si se tratara de lo mismo, cuando en realidad son dos situaciones distintas. Me refiero al hecho de otro agravante que tiene que ver cuando el homicidio involucra a personas que tenían una convivencia previa, un vínculo familiar previo. Esto no lo incorporó la ley en 2012, sino que ya estaba sancionado así por el Código Penal. Es decir, que aquellas personas que asesinen, que cometan un homicidio contra una persona con la cual, digamos, tengan un vínculo familiar, de por sí van a ver agravadas sus penas. No solo en el caso de las parejas o exparejas, sino también, por ejemplo, de quien asesine a sus hijos o a sus padres. También hay agravantes, por ejemplo, cuando estos crímenes se cometen con base en el odio, ¿sí? Y no se trata solo de un odio con base en la orientación sexual, la identidad de género, sino también, por ejemplo, el odio religioso, político, etc. De manera que, como podrán observar, hay muchas agravantes que implican un incremento de la sanción penal, es decir, de esta voluntad del Estado de castigar con mayor fuerza estas conductas que se consideran socialmente disvaliosas. En consecuencia, no es correcto plantear que hay ahí una afectación al principio de igualdad, por cuantos podemos sancionar más a un varón que asesina a una mujer que a una mujer que asesina a varones, porque si no tendríamos que decir que esa violación al principio de igualdad se da también en todos los otros supuestos de las agravantes. Este argumento muy endeble, por cierto, en realidad creo yo más bien obedece a una ideología, a una voluntad política, en este caso del presidente Milei, de querer instalar, ¿no?, esta cuestión de la batalla cultural y, digamos, conferir toda una visión negativa a la agenda de género, más que a un análisis profundo, serio y riguroso de la cuestión penal. También se ha planteado en este tiempo un argumento vinculado a que la incorporación de la figura del femicidio no ha contribuido a disminuir el número efectivo de los femicidios que se han producido en nuestro país, en tanto y en cuanto se han mantenido bastante constantes a lo largo del tiempo. Y en este punto me parece muy importante señalar que el incremento de las sanciones penales no tiene una incidencia directa en las conductas de las personas. Esto tenemos que desterrarlo por completo, porque incrementar, subir las penas no va a hacer que el delito se reduzca. Lamentablemente esto no funciona de una manera tan simple. Sin embargo, y pese a muchas críticas, incluso dentro de los propios movimientos feministas, sobre todo aquellos que, digamos, desarrollan una postura desde la criminología crítica, lo cierto es que la incorporación del femicidio, es decir, de esta figura en el Código Penal, cumple lo que en el derecho se denomina como una función secundaria. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera lo que hace es reforzar un valor que como sociedad queremos sostener. Es decir, que refuerza el mensaje que como sociedad queremos dar en torno a que no vamos a tolerar que se sigan produciendo estas situaciones de violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es decir, que como sociedad vamos a seguir trabajando para evitar que se produzcan estos crímenes, y cuando se producen, porque aquí es donde efectivamente interviene el derecho penal, se sancione adecuadamente. Por último, resta también señalar que
Es cierto, como se ha señalado, y esto ya lo hemos trabajado en muchos de nuestros videos anteriores, estadísticamente son muchos más los varones que mueren en muertes violentas, en particular en homicidios. Pero lo que también es cierto es que estos varones mueren a mano de otros varones. Es decir, que si bien podemos interpretar estas situaciones con una perspectiva de género, lo cierto es que no son las mujeres quienes asesinan a los varones, sino que somos los propios varones quienes nos asesinamos entre nosotros. Y esto lo señalo para que podamos entender que se trata de situaciones distintas que en consecuencia también merecen regulaciones legales diferentes. Espero que este video haya resultado de su interés. La idea, como les mencioné al inicio, es aportar un poco de claridad sumando argumentos en torno a este debate, ¿no? Porque claramente son temas que se instalan en la agenda pública, pero sin ningún tipo de rigurosidad argumental, que esconden, como yo les decía, otro tipo de intencionalidades políticas y que me parece que en lugar de contribuir al debate, lo que hacen en realidad es restarle, digamos, valor, ¿no?, a este tipo de intervenciones o a la pluralidad de opiniones que podemos tener en torno a esto. Los y las invito a que me dejen sus comentarios, sus opiniones, sus contribuciones, porque como siempre les digo también es la mejor forma de ampliar los márgenes de este debate y seguir pensando críticamente en torno a estos temas. Nos vemos la próxima semana.